Buenas tardes. El programa de hoy trata de un asunto sumamente importante porque vamos a hablar acerca de los trastornos de la personalidad y son muchos, de tal manera que los he sintetizado para que pueda hablarse de cada uno un poco. Y cabe mencionar que los trastornos de la personalidad dentro de lo que consideran las enfermedades mentales se encuentra en medio. Por un extremo, digamos, está la neurosis y en el extremo opuesto está la psicosis. Y en medio está lo que llaman limítrofe y es los trastornos de la personalidad. Algunas personas no necesitan medicación para estos trastornos porque no están considerados como psicosis, pero hay algunos que ya están tan acentuados que no se superan solo con psicoterapia, sino que ya necesitarían de una medicación. Para eso sería necesario tomar alguna consulta con un psiquiatra para que él pudiera decirles si necesitan o no medicación. Bueno, he traído aquí un resumen del trabajo para podérselos compartir. Y bueno, he marcado aquí en unas hojas lo que considero más importante. Dice acá que se considera trastorno de la personalidad aquel patrón dominante de comportamiento y experiencias que resultan anormales, con relación al pensamiento, el humor, las relaciones personales y el control de los impulsos. Por tanto, cuando el comportamiento de una persona es inflexible, mal adaptado y antisocial, es difícil para él y para los demás. Hay indicios que permiten sospechar que presenta un trastorno de la personalidad. Pero para diagnosticar estos trastornos es necesario una guía seria y apegada a la norma, como la cuarta edición del DSM-4, el sistema de diagnosis psiquiátrica utilizado actualmente en los Estados Unidos, del que echan mano médicos, clínicos e investigadores de todo el mundo, y que define el trastorno como un patrón duradero de experiencias internas y de comportamiento que se desvía marcadamente de las expectativas de la cultura del individuo. Es dominante e inflexible. Se ha desarrollado durante la adolescencia o la etapa temprana de adultez. Se mantiene a lo largo del tiempo y genera angustia y daños. Bueno, en esta parte que acabo de leer, se darán cuenta que es algo complejo porque, por ejemplo, ahorita estoy recordando un paciente que cuando pasa frente a alguna imagen de alguna virgen, o alguna imagen religiosa, él se persigna muchas veces. Y me he dado cuenta que a veces cuando lleva ocupada la mano derecha, se persigna con la izquierda. O incluso una vez llevaba unas bolsas en las manos y no podía persignarse cuando vio una imagen de una virgen, y entonces se persigna con la cabeza. Y lo hace muchas veces. Y en cada imagen que va encontrando en su camino, hace lo mismo. Bueno, este es uno de los trastornos de la personalidad que muestra la compulsión y la obsesión. Y digamos, la persona no lo puede controlar, no lo puede evitar. Más adelante he marcado otra parte que dice: muchos de estos trastornos se inician como problemas de comportamiento y alcanzan su clímax en la adolescencia. No son enfermedades mentales, en el sentido estricto de la palabra, ya que no interrumpen el funcionamiento emocional, intelectual y perceptual. Simplemente lo afectan. Por supuesto, se considera
que aquellas personas con trastornos tienen una vida insatisfactoria. Por lo menos así lo supone el observador externo. Bueno, en este caso, con el mismo paciente que mencioné, él me comentó en una sesión que como quería hacer negocios para obtener grandes ganancias de dinero, pues empezó a invertir su dinero en unas financieras. Y luego, pues, él quería de alguna manera obtener mayores resultados. Él me comenta que el dinero lo tenía primero en el banco, un banco tradicional. Pero como le ofrecieron allá más interés, una persona, él saca el dinero del banco y se lo entrega. Y finalmente no le dio ni el interés ni el dinero. Entonces él pierde y pues se dedica a demandar a esta persona. Obviamente necesita dinero para demandarla. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Él pide a una financiera prestado para poder financiar el juicio. Y ellos le piden a su vez los de la financiera dinero para enviarle dinero. Es una contradicción, ¿no? Él necesita dinero, pide dinero prestado, pero ellos le piden dinero para los trámites del papeleo. Él les manda el dinero y finalmente ellos no le mandan nada. Era una estafa. Bueno, como esto se repitió muchas veces a lo largo de su vida, me dice él que una vez ya desesperado de ver que no podía salir adelante, que el juicio pues, no lo podía avanzar, no podía pagarle al abogado y ya estaba muy endeudado en distintas partes porque el dinero que estaba dando era para las financieras y ellos no le daban nada, lo seguían estafando, pero él no se daba cuenta de esto, de la estafa, sino que seguía y seguía metiendo dinero. Entonces se hizo una red de inversiones de dinero en distintas financieras que al final pues ninguna le devolvió nada. Llevó a crecer esta cantidad de dinero que digamos tiró, porque fue tirado, como de 500,000 pesos a lo largo de varios años. Y bueno, entonces dice él que llegó a sentirse tan desesperado que intentó suicidarse. Bueno, vean cómo, a pesar de que dice aquí en el texto que los trastornos de la personalidad no son prácticamente enfermedades mentales, pero aquí la persona está demostrando ya un rasgo de la psicosis, porque con la depresión aguda que ya tenía, busca una salida, digamos, falsa, busca una fuga a su realidad, que ya no le agradaba para nada. Voy a leer otra parte que aquí dice. De acuerdo con el DSM-4, existen 10 trastornos de personalidad básicos, que describiré a continuación, junto con algunos ejemplos de personajes conocidos. El primero es el antisocial, falta de consideración a los estándares morales o legales de la cultura local, lo que se manifiesta en la ausencia de seguimiento a las convenciones sociales. Los ejemplos podrían ser encontrados casi en todos nuestros políticos, policías y reporteros de medios de espectáculos. Bueno, aquí hay poco que explicar, pero podríamos ahondar un poquito en decir que el antisocial es una persona que no se adapta fácilmente y sobre todo cuando trata de convivir con más personas, de salir en un evento, ir a una fiesta, una reunión, etc. Él prefiere quedarse solo, quedarse a través de la computadora o del teléfono, digamos, viajando por el mundo. Él navega ahí y se siente seguro. Ese es el típico antisocial, solitario, ermitaño. Incluso desarrollan algunas personas que padecen estos trastornos el síndrome de Diógenes. Se le dice síndrome de Diógenes porque la persona que lo padece